Hola amigos de Perlas Cristianas, Oner Ediciones y Digital Content ASO. Bueno, pues estamos en esta entrega hoy para hablarles de las monjas de Belorado. Sí, están allí, le hemos rotulado a este episodio las monjas de Belorado. Y lo vamos a publicar en los tres canales. ¿Por qué? Bueno, pues en primer lugar porque quien habla es católico y como católico nada de lo que sucede alrededor pues podemos decir que no nos incumba ni nos interese. Las monjas de Belorado, les voy a poner aquí al final del vídeo dos comentarios. Uno de un chico que habla sobre las monjas de Belorado y lo hace de forma pues un poco despectiva y pues dejando en mal lugar su capacidad tanto de decisión como su capacidad teológica. Y por otra parte, otro vídeo donde es una entrevista a las monjas de Belorado, a dos hermanas, y bueno, pues dentro del canal Macabeo. Son dos opiniones, perdón, una es una opinión y otra es una entrevista con las monjas. Es complicado este tema, es complicado para mí, para intentar sintetizarlo de una forma ligera y que puedan entender cuál es mi opinión. Mi opinión, evidentemente, no es que pese mucho, pero para mí es interesante exponerla, ¿no? Para si alguien que lo escucha le puede ayudar. Por una parte está el comentario del chaval. Bueno, pues el comentario del chaval que dice que es teólogo o que ha estudiado algo de teología, tal, bueno, y que por lo tanto hace apreciaciones sobre documentos que han elaborado las monjas y que han sacado las monjas a lo largo de los últimos meses. Bueno, pues es un poco pues el sentir que se nos está intentando trasladar al pueblo de Dios, que se dice tras el Vaticano II, en el que nosotros, como tales, pues debemos apreciar el Vaticano II y todos aquellos que no aprecian tanto el Vaticano II, pues son gente pobrecita de espíritu que debemos tener misericordia de ellos y rezar por ellos. Esa es un poco la síntesis. Que incluso en este canal, en el de Perlas Cristianas, pues hice un comentario de lo que se nos había comentado en una homilía, en una misa que pude celebrar y en la que pues, el sacerdote pues, decía que, bueno, pues, que las pobres monjas pues, habían poco menos que perdido la cordura. Yo no sé si han perdido la cordura o no, pero desde luego en la entrevista no se les ve que hayan perdido la cordura. Pero ¿por qué estamos en esta situación? ¿Por qué tenemos en la situación en la que no solamente las monjas de Belorado, sino también en Estados Unidos está habiendo situaciones, entre comillas, que hay monasterios que se están rebelando? Y tal punto que, bueno, pues en el caso de Belorado y de las monjas de Estados Unidos, pues las han sacado de la Iglesia Católica. Claro, es una situación en la que hay una situación de tiras y aflojas que a lo largo de los últimos años ha habido. La entrevista de Macabeo aclara muchísimos paralelismos entre las monjas de Belorado y las de Estados Unidos. Yo creo que es muy interesante que lo escuchen. Evidentemente estamos en esta situación porque, bueno, pues tras el Vaticano II, pues la Iglesia Católica pues ha ido evolucionando, sus sacerdotes, sus obispos y sus papas han ido evolucionando, han ido andando hacia un lugar diferente a lo que era Vaticano II, la Iglesia Católica antes del Vaticano II. Y para que se hagan una idea, bueno, pues cuando falleció un tío mío que era sacerdote, el consejo que le dio a mi madre es que ella nunca dejase su fe, la fe que le habían enseñado de pequeñita. Y ese consejo yo nunca lo entendí muy bien, pero ahora, cuando hemos terminado, pues prácticamente el siglo y hemos iniciado el siguiente, he entendido a qué se refería el tío de mi madre, el tío abuelo mío, sacerdote. La evolución de la Iglesia Católica desde el Vaticano II ha sido mucha, tanto en liturgia como en planteamientos, y lo que en principio eran documentos doctrinales y pastorales, pues se han convertido en documentos en los que han ido transformando la vida de la Iglesia. Y no solamente de la Iglesia, sino de los cristianos, de los católicos, entre los cuales me cuento.
Evidentemente, ¿por qué está habiendo una especie de rebelión contra, por una parte, el Vaticano II y por otra, contra el gobierno de la Iglesia? Pues muy sencillo. En la medida que el gobierno de la Iglesia se está apartando de los valores morales que a todos se nos han enseñado desde la Iglesia Católica y que están bien reflejados en el Catecismo de Juan Pablo II, de la Iglesia Católica, pues está habiendo pues, un desconcierto. Un desconcierto que se propicia a lo largo de los últimos 13 años. Digamos que desde que el Papa actual comenzó a caminar, pues increciendo ha ido introduciendo novedades y novedades y novedades, y el pueblo de Dios hay algunos que lo entienden perfectamente y hay otros que no lo entienden para nada. Allí es donde comienza el problema, dijéramos, de división de opiniones, como en los toros. Claro, el gobierno de la Iglesia está dirigido y regido por obispos y por el Papa. Y eso es precisamente lo que están intentando los obispos alemanes, que el gobierno de la Iglesia no dependa ni de obispos ni del Papa, sino que dependa de consejos diocesanos en los que participen laicos y laicas, religiosos y religiosas, obispos y obispas no hay obispas. De momento en la Iglesia Católica no hay obispas. Esa situación está llevando a que haya dentro de la Iglesia Católica movimientos que no estén aceptando ya ese movimiento hacia el rojo que dirían los físicos, el efecto Doppler, y que evidentemente pues, nos está dejando en una situación en la que estamos poco menos que intrigados hacia dónde vamos. Nótese mi ironía hacia intrigados. Lo que sí no me parece correcto es porque las monjas de Belorado tengan una opinión determinada, se les haga befa y bofa en televisión, se les haga escarnio y se intente poco menos decir que, en fin, que fíjate tú con lo bueno que es el Papa Francisco y cómo le están saliendo estas monjas. Bueno, eso no es correcto. ¿Por qué? Porque dentro del respeto tiene que haber un respeto humano y además un respeto dentro de las comunidades y de nuestra fe hacia aquellos que, bueno, pues tienen un planteamiento de iglesia que discrepa en el gobierno y de las formas. Allí no podemos olvidarnos de toda la marejada que estamos viviendo los católicos. No podemos olvidarnos de pues, todo el tema de la transexualidad, del tema del género, de las bendiciones homosexuales, etcétera, etcétera, etcétera. De acercarnos al mundo musulmán, de las religiones abraínicas, de que el Vaticano pues tenga un acuerdo secreto con China que nadie ha leído, con un gobierno comunista que está imponiendo los obispos al Vaticano, por tanto al obispo de Roma, al propio Papa, y que el Papa lo acepta de buen grado. Que hayamos tenido unas Olimpiadas en las que la inauguración pues, ofende gravemente a los que somos católicos y a los cristianos en general, porque bueno, pues hacer una parodia con transexuales y con travestis de lo que es la Sagrada Cena, pues cuando menos es pues un poco molesto, ¿no? Y allí pues ha habido una reacción de los católicos en Francia y en el mundo. Ha habido una reacción preciosa de personas que están fuera de la iglesia, pero que sienten que el mundo católico merece un respeto, porque aporta ese mundo católico mucho a la sociedad y a la cultura de Occidente. Y la verdad es que si uno se da una vuelta por YouTube, ha habido muchos comentarios favorables a que haya más respeto en las Olimpiadas y que se dediquen a hacer deporte y no a vender parodias que poco tienen que ver con el deporte, con el espíritu olímpico que dicen. Pero a lo mejor es que estamos equivocados, el espíritu olímpico ya se ha terminado. Y esa es la situación que tenemos. Volvemos a las monjas de Belorado. Pero claro, si ustedes escuchan la entrevista con Macabeo, del canal Macabeo, van a encontrarse con prácticamente a partir del minuto 38 de la entrevista dura 1 hora y 2 minutos, en el minuto 38 comienza una parte interesante.
una parte interesante porque es algo que yo personalmente llevo tiempo repitiendo. Y es cómo la Iglesia, con los pocos fieles que estamos participando de la Iglesia Católica, asistiendo a los oficios y viviendo nuestra fe en la Eucaristía y en las devociones, cómo la Iglesia Católica va a administrar sus bienes. Sí. En el tema de Belorado y en el tema de Estados Unidos, hay en el fondo, en el trasfondo, hay un problema también económico, porque somos humanos. Y yo aquí les quiero traer un recuerdo de un evangelio en el que Jesús se aproxima a dos hermanos que están disputando por la herencia. Y uno de los hermanos le dice a Jesús: anda, dile a mi hermano que comparta sus bienes, los bienes de la herencia. ¿Y qué le contesta Jesús? ¿Qué tengo que ver, qué tengo que ver yo con vosotros en esto? Es decir, Jesús les deja claro que es una cuestión que tienen que dirimir ellos y que Él no tiene que participar, Él no va a participar en esa cuestión. Importante, porque a lo largo de todos los evangelios hay unos mojones que Jesús nos va a colocar precisos para delimitar. Ya saben, lo que es un mojón es un límite. Y nos coloca unos mojones para que delimitemos exactamente hasta dónde Él va a ayudarnos y participar y hasta dónde nosotros tenemos que participar y hacer nuestra vida. Nuestra vida como católicos, como hombres de fe, como creyentes. Claro, los bienes está resultando, y les voy a repetir cosas que dicen en la entrevista, pero que ya sabía. Pues en Barcelona, que el obispo Mella decide coger una capilla de adoración nocturna, cerrarla y convertirla en algo como un bien inmueble para venderlo y entonces, pues bueno, pues que ahí se haga algo, no sé el qué. Pero se decide sobre una capilla de adoración. Los que participan de la capilla de adoración no tienen ni voz de voto, porque ya saben que el gobierno de la Iglesia pertenece a los obispos. Y así es. Ellos sabrán cómo gobiernan, evidentemente. Quien gobierna, como se dice en el dicho, quien obedece nunca se equivoca y quien manda se puede llegar a equivocar mucho. Pues ese es un ejemplo, pero otro ejemplo es que en una conferencia que asistí hace 2 años, año y medio, no digo dónde, para no dejar mal parado a que lo dijo, pues asumía perfectamente que las iglesias, con la poca participación de fieles que hay, pues que más tarde o más temprano se tendrán que ir amortizando. Es decir, la Iglesia Católica está en una situación de amortización inmobiliaria. Y no les cuento que evidentemente si hay sacerdotes u obispos que viven en su fe con debilidad, pues bueno, pues tendrán las mismas inquietudes que puede tener usted o que yo a la hora de mover sus bienes muebles y sus bienes inmuebles, es decir, la ganancia económica. Claro, eso como segundo ejemplo. Como tercer ejemplo es que las monjas de Biorado, pues de Belorado, pues lo que tienen también es una situación en la que hay unos inmuebles que están en juego. Y tanto es así que ellos recuerdan que la Santa Sede pues ha decidido, para que aquellos conventos que dependen de la Santa Sede de Roma, pues que sea la Santa Sede quien decide qué va a hacer con cada bien. Por eso se está encontrando usted a veces noticias de que las monjas de no sé dónde se les mueve a no sé dónde y entonces dejan ese bien y ese bien se desaparece, se vende y aparece. Quiere decir, hay una amortización de bienes. Da igual que sean capillas de adoración, da igual. Y con el sudor y el esfuerzo que ha costado construirlas, las oraciones, las recaudaciones, las ofrendas, todo eso se desprecia. Claro, porque tengan presente que en la medida que está disminuyendo el número de fieles, pues la recaudación es menor y por lo tanto, si la recaudación es menor, mantener esos bienes es más costoso. De hecho, la Iglesia Católica en Alemania tiene sus movimientos para dejar de ser Iglesia Católica, no lo quieren porque entonces dejarían de recibir el dinero del Estado
y para evitar eso quieren transformar la Iglesia Católica en otra cosa, pero seguir recibiendo el dinero que el Estado recauda de todos los fieles, perdón, de todos los contribuyentes y que asigna a la Iglesia católica o evangélica o a que fuere. Es decir, que en el trasfondo de todo este tema de Belorado hay también un tema económico, un tema de bienes. Claro, dirán, bueno, pero no siempre es así. Bueno, les recuerdo que el obispo de Barbastro ha estado en una situación de, de pelea con respecto a la gestión y organización y gobierno de Torre Ciudad y del Opus Dei. Eso es así. Entonces, yo lo que me gustaría con este podcast es que ustedes piensen que cuando escuchan en la televisión la bofa y befa sobre las pobres monjas de Belorado, pues lo filtren. Lo filtren porque, igual que yo y usted no somos ningunos bobos, pues las monjas de Belorado probablemente tampoco. Y que de la misma forma que yo tengo la opinión sobre el Vaticano II y lo que nos ha traído y cómo yo lo he vivido en primera persona, que nadie me lo tiene que contar, yo he vivido en primera persona lo que ha sido el Vaticano II, ¿sí? Con Leonardo Boff, la teología de la liberación, todo, o sea, lo he vivido en primera persona, les puedo relatar, les podría hacer 20 horas de podcast, no lo voy a hacer. Pero si alguien quiere pensar que estoy hablando desde la teoría, que se vaya olvidando, no hablo desde la teoría. Lo que sí encuentro es que las monjas de Belorado tienen su opinión, han dado su opinión y han sido simple y llanamente vapuleadas, llevadas por delante. ¿Por qué? Pues porque hay detrás unos intereses económicos. Y además hay un interés de que el gobierno de la Iglesia pertenece a los obispos y al Papa. Los demás no pueden tomar decisiones. Esa es la cuestión de fondo. Pero les recuerdo, por terminar este podcast, les recuerdo que tras el Vaticano II se decidió cómo tenía que ser la liturgia. Y les voy a decir unos pequeños detalles que ustedes podrán observar en la próxima misa que vayan para ver si los encuentran. Esos pequeños detalles. Uno, el sacerdote debe tener un crucifijo puesto en el altar, mirando hacia él, y el sacerdote está mirando los fieles, pero está mirando a ese crucifijo. Busquen ese crucifijo en el altar, porque en muchos sitios se va a encontrar unos crucifijos que son de tamaño de Tamagotchi, pequeñitos, y les va a costar encontrarlos. En otros sitios ni están, han desaparecido. Es decir, que la decisión de que en el altar tuviera, pues desaparece. Segundo, el altar no puede haber nada más que lo que tiene que ver, pues en muchos sitios hay flores, hay, bueno, flores en el altar, macetas, ¿vale? Dirán, pero bueno, ¿qué importancia tiene? Bueno, es la parte de la liturgia. Es la parte de la liturgia que poco a poco ha ido erosionándose. El sacerdote, en muchas ocasiones, ustedes verán que el sacerdote va totalmente cerrado, en blanco, y no se le ve ningún elemento, aparte de la casulla y el alba, lo que lleva en revestido. ¿Por qué? Porque él lo que simboliza es a Cristo. Y por lo tanto, ningún elemento humano, personal, que esté, debe mostrarse al pueblo. Debe ser una figura que simple y llanamente ofrece el sacrificio y hace una labor mediadora por parte de Cristo. Claro, si ustedes empiezan a relatar la cantidad de elementos que el Vaticano II dijo y que ya nunca nadie ha cumplido del Vaticano II, y cómo otros han utilizado el Vaticano II para llevar su ascua a sus sardinas al ascua, pues evidentemente no se van a equivocar. Entonces, lo que estamos viendo en cuanto a todos los elementos de distorsión, simple y llanamente es porque se está yendo hacia el rojo. El efecto Doppler de los físicos lo estamos viviendo en la Iglesia. Es decir, hay un movimiento de expansión. Ya saben que el efecto Doppler viene a significar que el universo está en expansión. Que esa expansión últimamente se decide que no hay tal expansión, que el efecto Doppler no simboliza tanto o no da idea de tanto como una expansión. Pero aquí en la Iglesia está habiendo movimientos. Y las reacciones de los que vivimos dentro de la Iglesia y que nos interesa la Iglesia, nos
participado en la Iglesia y queremos seguir viviendo dentro de la Iglesia católica, porque yo no me imagino vivir sin Iglesia católica. No me lo imagino. Cuando deciden excomulgar a un obispo, ¿sí? Pues, pues yo no sé cómo podría ser mi vida excomulgado, porque yo he vivido dentro de la Iglesia, he practicado y he vivido sacramentalmente toda mi vida. No recuerdo ni una época de mi vida que no haya vivido dentro de la Iglesia católica. Claro, todo viene, como dirían en mi pueblo, dimana del gobierno de la Iglesia, de los bienes de la Iglesia, de cómo queremos que esa Iglesia sea sinodal, participativa, laical, donde las mujeres tengan un mayor peso, como si no hubieran tenido las mujeres un peso importante en la Iglesia hasta ahora. Es una cosa que a mí me llama la atención. Yo he sido menos fiel cristiano por ser laico que por ser sacerdote, ¿verdad que no? ¿O soy más por pertenecer al consejo pastoral o no ser o pertenecer al consejo pastoral? ¿Soy más o menos por poder hablar y hacer homilías a no poder hacerlas? No, el cuerpo de la Iglesia estamos fragmentados en distintas partes del cuerpo. No recordaré lo que San Pablo hace en esa metáfora magnífica, ¿no? Pero hay que recordarlo. Entonces, cuando ocurren situaciones como las monjas de Belorado, que se las llevan por delante y empiezan incluso a decir pues que son monjas que gastan mucho, que les gusta el lujo, se ha venido un obispo que no era obispo, pero que estaba ya separado, y que, bueno, pues es que eso que están contando, ese rato que están contando, pues bueno, pues ahí está. Y yo, como quiero ser tan transparente como lo que escucho yo en los cientos de podcasts que escucho y que ustedes nunca van a ver, porque nunca se los voy a colgar ni les voy a comentar. Y luego está la entrevista con las monjas, que pueden estar ellas equivocadas o no, pero ellas son libres para poder decidir y se merecen un respeto. Un respeto porque el hecho de que ellas tengan una opinión es suficientemente importante como para que se les escuche. Claro, cuando se quiere hacer burla de ellas porque están en contra del Vaticano II, están en contra porque hay el Papa actual es vacantista, etcétera, 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 y todos los anteriores. Claro, la gente lo que se está omitiendo del libro es por qué está una parte de los católicos están en esa situación. Pues porque, por otra, se está negando la misa tradicional, se está haciendo burla de la misa tradicional, se está valorando de forma muy ligera la participación de los sacerdotes y de la vida consagrada en la vida de la Iglesia, y como hoy por hoy no tenemos, porque no hay vocaciones, porque para que haya vocaciones hace falta que lo que tú estás viendo te llame la atención y vayas. Si te da igual ser cristiano que no serlo, católico que no serlo, sacerdote que no serlo, pues ¿qué vas a hacer? Pues estar donde estás, porque no hay vocación, porque no me llama la atención lo que estoy viendo. Les recomiendo que vean sobre todo la entrevista de las monjas de Belorado, porque para escuchar el otro vídeo del chico que hace ironía permanente sobre las monjas de Belorado y comentarios peyorativos, pues bueno, pues yo creo que viendo la televisión, la 5, la Sexta y todas estas cadenas, pues seguro que lo habrán visto ya. Yo no, porque tengo el lujo de no ver ninguna de esas cadenas hace años, con lo cual la realidad es que sufro menos porque no me gusta que me mientan ni mucho ni poco, nada. Bueno, señores, hasta aquí nuestro comentario sobre las monjas de Belorado. Les recomiendo profundamente que pierdan una hora de su tiempo en la entrevista que viene al final. La charlita del comentario del chico, si quieren, también pueden verla, pero esa ya la habrán visto seguramente en las cadenas de televisión bien subvencionadas por parte de este gobierno. Ahí dejo el apunte. Así que hasta la siguiente, disfruten, pero sobre todo vivan, si son creyentes católicos, este verano con mucha oración, con mucha lectura, mucho acercamiento al Evangelio y pidiéndole al Señor que nos proteja de todo mal, que nos guarde
para la vida eterna. Y pidámosle a nuestra Madre que nos cubra con su manto, que la Virgen es, en este caso, una parte muy importante de nuestra vida como católicos. Y la Virgen ha hablado en los últimos siglos, claro, clarito. Si no la queremos escuchar o pensar que son habladurías, bueno, pues eso allá cada uno, allá cada cual, porque ya saben, no es dogma, pero hay que estar espabilado. Ya les recordaré aquello de que el dogma de la Inmaculada Concepción estuvo antes en el pueblo que en la iglesia. Y la iglesia reconoció el dogma de la Inmaculada Concepción porque lo vivía el pueblo. Por cierto, ese pueblo era español. Hasta la siguiente. En todos los canales. Chao.